en este momento, digamos, acompañando al doctor Joel Jurado, quien por cuestiones de agenda no nos ha podido acompañar. Sin embargo, mucho de lo que aquí hemos trabajado, digamos, lo hemos hecho en conjunto. Así que las disculpas del caso. El tema que hoy día nos convoca busca darnos una idea de dos grandes temas de la realidad económica. El primero tiene que ver con los equilibrios de corto plazo y cómo es que la gestión macroeconómica finalmente ha terminado priorizando justamente los equilibrios en el corto plazo, vinculados, como vamos a ver, con el tema de, digamos así, la gestión de las reservas, el control de la inflación, la estabilidad del tipo de cambio, en términos generales, de lo que hoy día disfrutamos macroeconómicamente, que es la estabilidad. Pero también al mismo tiempo nosotros, como segundo tema, pensamos que se ha descuidado y por ahí establecemos algún tipo de, digamos así, evidencia de que los equilibrios de largo plazo han sido relegados. Se debiera de pensar más bien en una lógica de mirada de corto plazo y de largo plazo permanentemente. Hay un ejemplo bien claro sobre este tema, de Robert Lucas. Él señalaba que cuando uno está manejando tiene que utilizar a veces la luz corta y a veces la luz larga. Ni uno ni lo otro es malo, sino depende de, digamos, el momento en el que estás en la carretera. Si es que eso es cierto, es relevante pensar en que los equilibrios de corto plazo son importantes, pero lo son también los equilibrios en el largo plazo. Entonces, el objetivo de este trabajo es evidenciar la necesidad justamente de tener claro desde el punto de vista de la planeación económica lo que podríamos denominar el largo plazo. Y de no hacerlo así, nos vamos a enfrentar a las consecuencias que son perversas de tener enfocado toda la batería de herramientas de la política económica al corto plazo y pueden esto poner en riesgo la sostenibilidad del modelo económico actualmente vigente en el Perú. Lo que sostenemos es que existe una visión cortoplacista a nivel de nuestras instituciones. Ciertamente hemos ido creando o hemos creado allá por el año 2006, 2007, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, el CEPLAN, que formalmente nació el año 2009. Así una cuestión previa o una cuestión, digamos, entre paréntesis, el doctor Joel Jurado y otros participaron justamente en la creación del nuevo CEPLAN. Digo nuevo porque anteriormente teníamos el Instituto Nacional de Planificación y él y otros, digamos, pensadores de largo plazo tuvieron la tarea de generar esta institución en el año 2006-2007 con el apoyo de las Naciones Unidas y se hizo evidente en el 2009 y fue uno de los directores de prospectiva, el primer director de prospectiva del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Cierro el paréntesis. Decía que tenemos una visión, digamos, cortoplacista, aunque tenemos instituciones como el CEPLAN que están enfocados o debieran de estar enfocados en el largo plazo, pero de alguna manera están subordinadas a lo que puede decir el Ministerio de Economía o lo que pueda decir el CEPLAN, perdón, el Banco Central de Reserva. De hecho, sí podemos encontrar algún tipo de atisbo de pensar en el largo plazo en la política económica, digamos, concurrente o coyuntural en el marco macroeconómico multianual, pero ahí el horizonte de planeamiento es de 3 años. En algún momento el Banco Central de Reserva, digamos, ha pensado, lo ha hecho en el plan estratégico del 2022-2026, actualizar el marco macroeconómico y buscar pensar en el largo plazo o buscarnos, ponernos a pensar en lo que implicaría tener políticas económicas, políticas públicas económicas de largo plazo. ¿Por qué es relevante pensar en el largo plazo?
Es relevante porque muchos de los motores de nuestra economía, muchos de los, digamos, actores o sectores claves de la economía peruana, de todas maneras requieren una consideración en la gestión macroeconómica, pensando en que estos motores son justamente motores claves y eh, si nosotros no tomamos en cuenta que los ciclos de producción de estos motores de nuestra economía son ciclos de producción prolongados, eh, no vamos a poder tener unos resultados de largo plazo potentes, ¿no? Estos sectores como por ejemplo minería, agricultura, ecología andina, producción forestal, son sectores que tienen justamente ciclos o procesos productivos muy prolongados. Y en consecuencia, la gestión económica debe prestarle atención. Específicamente, debemos de generar algún tipo de mecanismo para adaptarnos a las particularidades de estos sectores estratégicos. En particular, a los sectores como la minería y la pesca, cuyas características ciertamente exigen una planificación económica que trasciende los ciclos económicos convencionales o lo que son lo mismo los ciclos económicos de corto plazo. Antes de continuar, quisiera señalar algo que en su momento lo dijo con bastante claridad Esteban Ginlisca. Esteban Ginlisca era una de las figuras más potentes, vamos a decir así, de la economía en los años 80 y 90, en el sentido de su aporte teórico. Economista peruano de la UNI y trabajó bastante en el Banco Central. Él decía que estaba bien las reformas de primera generación, las reformas que las denominamos reformas, digamos, a partir del consenso de Washington, pero que era relevante pensar en un Estado innovador, o sea, y él llamaba a toda esta propuesta del Estado innovador como el, las reformas de tercera generación, decía él. Y cuando uno piensa en el Estado innovador, estoy siguiendo específicamente lo que plantea Gilinska, justamente en su libro Hacia las reformas de la tercera generación, señala que es pertinente reconocer que las principales instituciones de la economía, como podría ser el Estado y como podría ser también las instituciones que pertenecen al mercado, tienen fallas. Y ese reconocimiento de las fallas de Estado y las fallas de mercado, de todas maneras, eh, es un punto de inicio para pensar, a ponernos a pensar en mecanismos de coordinación y en mecanismos de cooperación. Es decir, ni el Estado es potente en el actuar de sus acciones, ni tampoco es el Estado, el mercado, sino que hay, por ejemplo, problemas vinculados a la acción del mercado, la consabida por ejemplo, posición monopólica que tienen algunas empresas, los efectos estos del cortoplacismo y del rentismo típico de las empresas, digamos, de corto plazo, y por el lado del Estado también, ¿no? La burocratización de los procesos, el clientelismo político, en fin, el reconocimiento de las fallas de mercado y las fallas de Estado debe hacernos pensar en un Estado innovador que entonces parta de, el hecho de que hay necesidad de hacer modificaciones en los mecanismos de toma de decisiones, tanto de las instituciones como de las empresas, los consumidores, en fin, todos los actores económicos tendríamos que de alguna manera ponernos a pensar en las modificaciones en nuestra toma de decisiones, en este caso, decisiones económicas, ¿no? Cierro este paréntesis solo para señalar de que hay evidencia teórica bastante en el Perú que justamente nos exige pensar en un Estado que sea innovador y que luego genere algún tipo de mecanismos a través de los cuales, por ejemplo, el largo plazo presente algún tipo de resultados que sean tangibles. Eh, la literatura además sugiere que para que la literatura económica, ciertamente, para que una sociedad sea más igualitaria, es importante que integremos los sistemas de producción familiar y el sistema de producción asalariada. Y, es decir, específicamente, buscamos promover
empleos formales, empleos bien remunerados, de alta calidad, buscando justamente la reducción de los conflictos típicos que se producen cuando finalmente el empleo no es formal y no es remunerado. Hay que recordar, al pasar de que el 70% del total de la población económicamente activa en el Perú es informal y por lo tanto, ciertamente sí es necesario ya ir promoviendo algún tipo de estrategia que busque la reducción de esta informalidad y consecuentemente busque la formalización. De hecho, la formalización es clave si pensamos en inclusión social. Específicamente podríamos pensar en transformar aquella categoría que se denomina trabajador familiar no remunerado con un trabajador que sea formal, asalariado eventualmente, para justamente ponernos a reducir las brechas de desigualdad. Sobre este punto, es capital señalar algo que ya es un hecho en este tiempo, y es que los procesos de producción se están de alguna manera automatizando. La automatización de los procesos va a generar seguramente algún tipo de pérdida de trabajo. Lo que dice la OIT, lo que dicen los estudios de la OCDE y también lo que está señalando el Ministerio de Trabajo es que si en los procesos, si el desempeño del trabajador, buena carga de su proceso productivo es rutinario, es altamente probable que ese trabajo desaparezca. Entonces, es importante ya ir pensando en que nuestros trabajadores van a tener que tener nuevas competencias vinculado al hecho de que las actividades y las tareas que están realizando y que son rutinarios probablemente sean reemplazados por algún tipo de, no sé, robot, inteligencia artificial o algo que en la parte, digamos, más rutinaria del proceso productivo o de la actividad o la tarea que realiza el trabajador sea necesario modificar. Esto nos ha pasado como país y también, si se quiere, como planeta, ya antes, ¿no? Cuando, por ejemplo, transformamos la época, digamos, de la economía agraria, economía industrial, se introdujeron máquinas y el proceso productivo se modificó. Pero hay mucha evidencia, ahorita estaba recordando lo que señalaba el profesor eh, autor, sí, de apellido autor, que decía que no hay que preocuparnos por los procesos de automatización. Finalmente, el ser humano va a tener mucho más tiempo, decía él, para pensar en generar nuevas habilidades que le permitan enfrentar los nuevos desafíos. David Autor es justamente el autor al que estaba mencionando. Bien, la hipótesis que nosotros introducimos para enfrentarnos al tema es que los equilibrios macroeconómicos de largo plazo han sido trastocados, han sido de alguna manera eh, desjerarquizados y se ha pensado más en el tema de corto plazo, por ejemplo, en el equilibrio fiscal y en el control de la inflación. No está mal. Ciertamente es importantísimo conservar todo lo que hemos ganado en términos de equilibrio fiscal y de estabilidad monetaria y el control de la inflación. Sin embargo, creemos que también es importantísimo pensar en lo que denominamos aquí que es el largo plazo, que es el largo plazo. El largo plazo ha sido de alguna manera dejado de lado y nos hemos concentrado mucho en lo que son nuevos constructos, por ejemplo, la pobreza monetaria, la pobreza multidimensional, y hemos dejado de lado esta idea que teníamos hace mucho tiempo del empleo digno, del empleo productivo. Y esto se hace evidente, como vamos a ver después, en los niveles de competencia, en los niveles de desempeño de nuestra mano de obra, y también por el lado monetario se hace evidente en el excesivo, pensamos nosotros, nivel de las reservas internacionales netas. Eh, sobre este último punto, sobre el tema de las reservas, hay que reconocer que según datos del Banco Mundial, el porcentaje de reservas en relación al Producto Bruto Interno se sitúa en el orden del 10 al 15% en el promedio mundial. En el Perú ya estamos alcanzando cifras del 30%. Eh, Esto nos hace pensar entonces que hay algo que podríamos hacer finalmente con estos recursos, más allá, o mejor dicho, tomando nota siempre de que la estabilidad económica es algo que se debe de garantizar. Específicamente,
por ahí podríamos pensar en, de alguna manera, usar los recursos, una parte para preservar la estabilidad monetaria y otra parte, digamos, para lo que denominamos los desequilibrios de largo plazo, ¿no? Hay algún tipo de mención por parte del BCR, en particular en el Plan Estratégico 2022. Ya el BCR nos viene hablando de desarrollar un marco integral para el establecimiento de lineamientos de inversión de las reservas, o sea, qué hacemos también con las reservas, cómo invertimos las reservas, y además un estudio vinculado a los posibles cambios en el programa de la gestión externa, y esto lo tenían pensado para marzo del 2024, todavía no lo hemos podido ver, pero entendemos de que también en el BCR ya se está pensando esto. No sé si se nota muy bien ahí el cuadro, pero lo que ahí mencionamos es que en este momento, a octubre de este año, tenemos más o menos 88.000 millones de reservas y la posición de cambio está en el orden de 54.000. La posición de cambio es justamente el grupo, digamos, de recursos que podríamos utilizar para las inversiones. Nosotros pensamos que podrían ser inversiones que cierren o estabilicen las brechas de largo plazo. En el largo plazo, tenemos como meta, digamos, el desarrollo humano y el desarrollo sostenible. Pero tenemos que pensar ciertamente en todos los que son los equilibrios de corto plazo, el equilibrio fiscal, el equilibrio en la balanza de pagos, el equilibrio monetario, la estabilidad en los precios. Pero se tiene que traducir toda esta política que se diseña para el equilibrio del corto plazo en mejoras en el empleo productivo, en el empleo digno, en el capital humano, en el uso óptimo de nuestros recursos y en definitiva en el desarrollo sostenible. Nosotros pensamos que esto es la forma de gestionar los equilibrios macroeconómicos en el largo plazo. Como les decía, hemos abandonado como país la idea de generar empleo o trabajo productivo y digno, ¿no? Fundamentalmente nos hemos concentrado en pensar en las políticas que mejoran el déficit en el sector público, también en el lado comercial, pero hemos abandonado ideas muy potentes y no debemos olvidar, por ejemplo, que aproximadamente el 30% todavía de nuestra población económicamente activa trabaja en ocupaciones vinculadas a la agricultura. Esto es una realidad en nuestro país, ¿no? Y tenemos ciertamente otro tipo de actividades como por ejemplo comercio, servicios, también manufactura, pero nuestra economía fundamentalmente está compuesto por niveles de producción o niveles de trabajo si se quiere así, de poca complejidad. Esto es un hecho en nuestro país y por lo tanto es relevante pensar en qué hacemos en el largo plazo con toda la población que se desempeña en estos sectores, que la economía denomina sectores finalmente no transables, ¿no? En algunos casos. Entonces, tendríamos que retomar la idea de empleo productivo, empleo digno y empezar a buscar algún tipo de inversión que mejore en particular la productividad en estos empleos, ¿no? Yo presento ahí un gráfico de la productividad, por ejemplo, de la agricultura. Ustedes van a ver en el lado final la productividad de los trabajadores en la rama de agricultura es de las más bajas, pero tiene una participación considerable, como hemos visto, en el porcentaje de la PEA ocupada. Mientras que por el lado de la minería, la productividad de los trabajadores de la minería es de las más altas de nosotros, pero tiene poca participación. Esto es un hecho de perogrullo, si se quiere, para los analistas, para los economistas, pero siempre es relevante pensar en que hay muchas más personas trabajando en el tema de agricultura, en el tema de comercio, en el tema de servicios, y probablemente estén trabajando con aquellas competencias, habilidades o destrezas que han podido adquirir fundamentalmente durante sus primeros años de educación básica regular, o de primaria o de secundaria, ¿no? Son trabajadores entonces, eh, como me gusta decir, con una carga de rutina muy alta, ¿no? Ahora bien, eh, lo que nosotros proponemos es observar lo que está pasando en el largo plazo, fundamentalmente en lo que la OCDE denomina el stock de capital humano de los países.
La ODE genera todos los años, o bueno, algunos años más, otros años menos, una evaluación de competencias que se llama el Programa Internacional para la Evaluación de las Competencias de las Personas que están trabajando. Lo ha hecho para el Perú entre el 2018 2019, o sea, lo ha medido y ha presentado el reporte el año 2022. 2022. Lo que podemos decir, jóvenes y colegas que están acá y personas que nos están viendo o acompañando virtualmente, es que Perú no sale muy bien pagado en términos de el desempeño y las habilidades y las destrezas de nuestra mano de obra que está ocupada. Propio si hacemos divisiones a nivel de los que tienen educación básica, los que tienen educación técnica o los que tienen educación superior. Fundamentalmente, jóvenes, colegas, el 0,5% de los adultos en el Perú, entre 16 y 65 años, alcanzan los niveles, digamos, más altos de comprensión lectora. O sea, menos del 1% comprende, digamos, con rigor aquello que lee. La mitad de 1%. Entonces, eso es catastrófico. Es decir, nuestras competencias en términos lectoros son de las más bajas, cuando el promedio de los países de la OCDE es del 10%. Póngase a pensar entonces que ahí hay un desequilibrio muy fuerte en el largo plazo, ¿no es cierto? Si no somos capaces de comprender lo que leemos, entonces es altamente probable que nuestro largo plazo se vea fundamentalmente afectado. Después, solamente el 0,7% de los adultos del Perú entre 16 y 65 años alcanzan los niveles más altos de competencia numérica. Y el promedio de la OCDE está en el 10%. Otra vez, no podemos hacer, como mayoría de población, cálculos, digamos, numéricos. En el año 2018 fue invitado justamente por la OCDE a entender cómo se hacía esta evaluación, cómo hacía la evaluación, el PIAT en Hamburgo. Y comprendí de que la evaluación se hace justamente buscando analizar las competencias. Analizar la competencia no es lo mismo que tomar un examen, hay que decirlo de esta manera. Lo que hacía la ODE es mostrarle a la persona una, digamos, batería de preguntas con 3 niveles de complejidad y antes de mostrarle las preguntas, le hacía, digamos, una batería también de preguntas para entender su nivel socioeconómico. Por ejemplo, si tú eras una persona cuya madre había ido a la universidad y tú mismo estabas en la universidad, te ponían algunas preguntas simples, pero más que nada te evaluaban en términos de preguntas más complejas. O sea, evaluaban tu competencia para resolver problemas numéricos, para comprender lo que lees y también para resolver problemas en contextos informatizados. Miren, ahí estoy mostrando justamente los resultados de todos los países que pertenecen a la OCDE y dónde está el Perú. Está bien abajo, está subrayado en rojo, ¿no? Y si hace uno una mirada más específica, esto es en comprensión lectora. Hace una mirada, un zoom más específico, nota algo que es capital. Si observamos la comprensión lectora de los estudiantes de educación superior, se parece mucho a la comprensión lectora de los estudiantes que no han terminado la secundaria y que, y que pertenecen a los países de la OCDE. O sea, nuestros estudiantes de educación superior tienen competencias, en este caso lectoras, muy similares a los estudiantes que no han terminado secundaria en los países de la OCDE. Si observamos este otro dato, el tema de comprensión numérica, pasa lo mismo. Estamos al final de la cola y cuando vemos a los estudiantes de educación superior, universitaria sobre todo, nos damos cuenta que su competencia de hacer cálculos numéricos es similar a lo de los de secundaria, de los que pertenecen a los países de la OCDE. Por último, en temas de solución de problemas en contextos informatizados, también tenemos esa dificultad. Con esto, ¿qué quiero decir? Es que nuestro equilibrio de largo plazo está totalmente, digamos, puesta en cuidados intensivos si no somos capaces de enfrentar nuestros desafíos de capital humano. Acá he mostrado solamente los datos vinculados, digamos, a la educación, pero si observamos los datos de salud, también digamos así, lapidario
la data que nos hace pensar de que el largo plazo está afectado si no hacemos nada para ese largo plazo. Yo quería concluir con esto, que es importantísimo entonces poner en la agenda el largo plazo, en particular los niveles de capital humano de nuestra gente, los niveles de salud de nuestras personas, y ponernos a pensar en recursos o en mecanismos innovadores. Utilizar la posición de cambio de las reservas internacionales puede ser una estrategia, hay que evaluarlo ciertamente, pero sí es necesario tomar esta información y de alguna manera elaborar políticas públicas que nos permitan hacerle frente a estos desafíos. Muchas gracias.